Hola, hola, mi querido hermano. Bienvenido al estudio de la lección de la escuela sabática. En esta oportunidad continuamos con el estudio de la lección número 2, Amor Pactual, dentro de esta serie de 13 estudios bajo el título El amor de Dios y su justicia. Así que bienvenido una vez más al estudio de esta lección. Vamos a, antes de empezar, a compartir estas preguntas claves de la lección de escuela sabática. Te animo para que puedas entrar y responder las preguntas claves, ¿no? Tienen el propósito de consolidar nuestro aprendizaje, pero también de poder servir como motivación antes o después de la lección de la escuela sabática en la iglesia. Lo hemos usado muchas veces y de manera muy efectiva y llama la atención de los hermanos para poder participar en la lección de la escuela sabática. Así que sí, les invito para que puedan participar de las 5 preguntas claves. Bueno, queremos empezar con una oración, el estudio de esta semana. Padre nuestro, gracias Señor porque podemos en esta hora estudiar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, conforme es tu propósito en nuestra vida. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Una vez más, bienvenidos. Y un saludo especial para nuestros hermanos que nos escriben de diferentes partes, ¿no? Hay personas que nos escriben de Chile, de Argentina, de Guatemala, de México. Hay hermanos que nos escriben desde Paraguay, desde acá mismo del Perú, muchos de nuestros seguidores que hacen parte de este canal y que estamos muy felices que formen parte de esta comunidad de estudio de la palabra de Dios. Les extiendo un cordial saludo, de manera muy especial a mis queridos hermanos de Cuba. Estamos en contacto directo con las líderes, los líderes de Cuba que estudian la lección de la escuela sabática. Vamos entonces al desarrollo de la lección de escuela sabática conforme acostumbramos con el sistema MEAC. Y entonces daremos inicio a esta primera parte del Motiva. Y aquí me gustaría compartir una historia de familia. El último de mis hijos tiene 16 años y se llama Rubén Samuel. Cuando era pequeño, él siempre nos sorprendía con preguntas y con respuestas muy interesantes, ¿no? En cierta oportunidad, él estaba haciendo su tarea y entonces le pide ayuda a su madre, a Carmencita, mi esposa, para que ella pueda ayudarle en la tarea. Entonces tenía una lista allí de frases que tenía que definir. Y entonces empieza a preguntarla, ¿no? Y mamá, ¿y de qué se trata el amor filial? Y entonces Carmen le explica el amor filial. ¿De qué se trata el amor fraternal? Entonces ella explica lo que es el amor fraternal. Y luego allí, Carmen lee que hay todavía allí un espacio que dice amor conyugal. Y entonces él no le pregunta y ella se sorprende. ¿Y por qué no me preguntas sobre el amor conyugal? Y entonces él le dice, bueno, yo ya sé qué es el amor conyugal. Así, a ver, ¿de qué se trata el amor conyugal? Entonces le pregunta a Carmen. Y Rubencito, con toda su sapiencia de un niño de menos de 6 años, creo en aquel tiempo, él dice, amor conyugal es amor eterno. Qué bonita definición de lo que podría ser el amor conyugal. En esta oportunidad estaremos hablando acerca del amor pactual. Pero antes, mis hermanos, quizás sería bueno definir algunos tipos de amor que conocemos, ¿no? El amor filial. ¿Cuándo se habla acerca de amor filial? Bueno, el amor filial es aquel que se da en el ámbito de la familia. Por ejemplo, el amor de los padres a los hijos, de los hijos hacia los padres, el amor entre hermanos, ¿m? Ese amor que se da en el seno de una familia, podríamos decir que es el amor filial, se usa de esa manera en nuestro idioma español, amor filial. Pero ese no es el único tipo de amor. También podemos encontrar, por ejemplo, referencias al amor fraternal, aunque etimológicamente se refiere al amor de hermanos, prácticamente de manera exclusiva. Sin embargo, frecuentemente amor fraternal se usa para hablar también acerca del amor entre los seres humanos en general, ¿no? El amor que practicamos, por ejemplo, en la iglesia, con los feligreses, con los hermanos de la iglesia, también podríamos decir que es un amor fraternal, amor de hermanos. Así que no solamente se trata de hermanos
de sangre, sino que se extiende hacia aquellos con los cuales tenemos algún vínculo especial, ya sea en la iglesia, ya sea en la comunidad, ya sea en un tipo de sociedad, es el amor fraternal. Etimológicamente hablando, se refiere al amor de hermanos, pero en la práctica, el amor fraternal se refiere a grupos humanos que tienen relaciones significativas entre ellos, ¿no? Amor fraternal. También tenemos, por supuesto, el amor conyugal, es el amor de pareja, es el amor entre un hombre y una mujer que ya están unidos en el santo estado del matrimonio. Es el amor que también podemos ver que tiene un fundamento bíblico muy sólido, porque nace en la mente de Dios. La idea de matrimonio nace en la mente de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, hablando acerca de la unidad física, mental y espiritual que pueden tener dos seres humanos en el santo estado del matrimonio. Ahora, todos aquellos que son casados recordamos, ¿no? El momento cuando escuchamos estas palabras, cuando el pastor o el oficiante nos dice el voto matrimonial, ¿no? Quien ofició mi boda fue mi propio padre, pastor de la iglesia adventista, Rubén Montero Gutiérrez. Y las palabras que él nos dijo más o menos fueron estas que estoy compartiendo aquí ahora. ¿Aceptas a esta mujer? Dijo el nombre de Carmen Palomino Guevara como tu legítima esposa y prometes serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, amarla y respetarla todos los días de tu vida hasta que la muerte nos separe. Bueno, qué emocionante, ¿no? Es ese momento del voto matrimonial y entonces yo allí como un novio feliz y enamorado, dije, sí, acepto, la acepto. Y inmediatamente también las palabras similares fueron dirigidas a Carmencita, ¿no? Que es mi esposa ya durante más de 20 años, y ella también dijo, sí, acepto. Y qué emoción más grande, y ese es uno de los momentos más memorables de mi vida. Bueno, de ahí hemos formado una familia y el amor conyugal permanece y prevalece frente a los desafíos y las dificultades de la vida. Ahora, en la Biblia podemos encontrar lo que es el amor divino. Y la muestra más grande de lo insondable que es el amor divino se encuentra en la cruz del Calvario. Así es, mi querido hermano. Jesucristo muere por amor, entrega su vida por amor al ser humano, para que tengamos nosotros vida eterna, para que podamos contemplarlo en su muerte y tener a través de su muerte la experiencia de la salvación. Porque si Cristo muere en la cruz, yo ya no necesito morir, ya no necesito pagar esa culpa por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo muere la muerte que yo tenía que morir y así yo puedo, si creo en Jesús, si lo acepto de todo corazón, si vivo conforme al amor que tengo en mi corazón por Cristo, entonces puedo tener vida eterna. Ese es el amor divino, un amor incomprensible, un amor insondable, un amor que está bellamente descrito en uno de los himnos más preciosos del himnario adventista, ¿no? Oh amor de Dios, dice la estrofa, oh amor de Dios, tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Esa es la gran verdad que encontramos en la Escritura, que Dios ama al ser humano. Ahora, la segunda estrofa siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me ha llevado a la reflexión cada vez que cantaba este himno, aún de pequeño, porque es una frase preciosa, ¿no? Incluso está inspirada en una frase que usan los judíos en el Talmud, ¿no? Si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Qué tremenda esta declaración, es verdad. Es decir, todo el mar tinta, todo el cielo papel, todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, no sería suficiente
para expresar el gran amor de nuestro Dios, el amor divino, el amor que viene de Dios. Ahora, en la tercera estrofa, la última frase dice, pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Está hablando acerca de una vida eterna con Jesús, de un amor que realmente es eterno. ¿Mm? Y la parte del coro, oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Ese es el amor de Dios. Qué bella esta música, este himno de nuestro himnario adventista que habla acerca del amor de Dios. En esta oportunidad hablaremos acerca del amor pactual, que supone un pacto que hay entre Dios y el ser humano, en el que cada quien, primero por iniciativa divina, Dios expresa su amor y el hombre es llamado a responder a ese amor. Vamos a hablar acerca del amor pactual, tal como la lección de escuela sabática nos presenta. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Qué preciosa esta declaración. Sí, mis hermanos, el amor de Dios es inconmensurable y está plagado, pletórico de promesas de bendición, de beneficios para el ser humano. Vamos entonces a la parte de explora y veamos los puntos más destacados de la lección de esta semana. Hablaremos en primer lugar acerca de el amor eterno de Dios. El amor eterno de Dios. Veamos algunos textos de la Biblia. Salmos capítulo 33, versículo 5. Dice, hablando acerca del amor de Dios, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Vamos a ver en Salmos capítulo 145, hablando acerca también de la misericordia del Señor. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Qué preciosa manera como la palabra de Dios, la Biblia, describe al ser humano. Porque, mi querido hermano, en las culturas antiguas, la mayor parte de las culturas antiguas, cuando hablan o piensan o conceptualizan a Dios, piensan que Dios es un ser que tiene una maldad que lo lleva a castigar toda desobediencia. Y entonces ellos tienen que vivir para agradar, para poder satisfacer los deseos de un Dios que está tratando de destruir al ser humano por cualquier equivocación. Entonces hay sacrificios, hay culturas antiguas que incluso hacían sacrificios humanos. Todas estas ideas estaban basadas en una falsa concepción de Dios, que es que Dios es un ser vengativo, que es un ser rencoroso y que hay que hacer algo para apaciguarlo, para que esté contento con nosotros. Muchas de las culturas de la antigüedad, incluyendo a nuestros antepasados, los incas, aquí en el Perú, y antepasados de los diferentes orígenes de quienes están escuchando este programa. Así es, ese era el tipo de religión, pero la Biblia dice, no, este Dios no es así, no es un Dios vengativo, no es rencoroso, es lleno de misericordia y es bueno para con todos. Esa es la gran buena noticia que trae la palabra de Dios. Según de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Aquí está otro rasgo del Señor, paciente. Extiende su misericordia, ¿no? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios es que procedamos al arrepentimiento. Él no nos obliga a arrepentirnos, pero es su deseo que nos arrepintamos para que vivamos plenamente. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos,
Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Otro versículo, mi querido hermano, que describe a un Dios que lo que quiere es la salvación, que lo que quiere es que el impío vuelva de su camino y que viva, pero que viva plenamente, no que viva revolcándose en sus propios pecados, en la inmundicia de sus propios pensamientos. No, lo quiere redimir, lo quiere restaurar, lo quiere sacar, pero lo invita. El deseo de Dios es que el impío se vuelva de su camino, que se arrepienta. Quiere que tú te arrepientas, quiere que yo me arrepienta. Ese es el gran propósito de Dios para nuestra vida, para ser felices, para no vivir enfrentados, para no vivir una vida chata, miserable, pequeña, reducida a la mínima expresión. Jeremías capítulo 31, versículo 3, un versículo precioso. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. De manera directa, como Dios se expresa al pecador. Él no se guarda sus palabras de amor. Él no es alguien que ama y que guarda sus palabras internamente para que nadie más se entere que él ama. No, Dios manifiesta su amor en palabras, en actos de amor. Aquí lo expresa en palabras. Aquí te dice directamente, mi querido hermano, y me dice a mí también, con amor eterno te he amado. Por eso prolongo mi misericordia para ti. Por eso te extiendo un plazo. Por eso continúo bendiciéndote porque te amo. Qué preciosa esta declaración. Sí, sin duda, el amor de Dios es inconmensurable. Aunque algunos lo rechacen, Dios nunca deja de amar. Él proclama, con amor eterno te he amado. En otras partes, la Biblia enseña repetidamente que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios nunca se agota, es eterno. Esto nos resulta difícil de entender, pues a menudo nos cuesta amar a los demás, ¿verdad? Bueno, el ser humano fue creado con la capacidad de amar y fue creado con la capacidad de recibir amor. Esta capacidad, sin embargo, es bastante limitada. Por causa del pecado, nuestro amor no alcanza dimensiones mayores. Amamos pero de manera egoísta. Amamos a quienes nos aman. Amamos a quienes son parte de nuestro entorno, nuestra familia. No es un amor interesado. No es el amor que nosotros encontramos de parte de Dios en la Biblia. ¿No? Un amor en el cual el Señor extiende su misericordia. Un amor en el cual el Señor entrega a su propio Hijo para que podamos tener salvación. Entonces, mi querido hermano, el amor de Dios está descrito en la Biblia con palabras como eternidad, con palabras como misericordia. El Señor continuamente le dice al pueblo que lo ama. Tristemente, mi querido hermano, no hay una reciprocidad continuamente frente al gran amor de Dios. El pueblo frecuentemente camina en dirección contraria. El pueblo frecuentemente rehúsa de ese amor o lo acepta meramente de palabras. Qué triste que es la naturaleza humana y qué grandiosa que es la naturaleza divina del amor. Ahora vamos a ir a esta parte de la lección en la cual se nos habla acerca del amor pactual. Miren ustedes, aquí cuando hablamos acerca de pactual, bueno, tenemos que ir hacia la historia del antiguo Israel, ir a la historia de Abraham, o incluso antes, cuando Dios establece una promesa para Adán y Eva, y a la serpiente le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Y la descendencia de la mujer, el descendiente, hablando acerca del Señor Jesucristo, aparecerá para aplastarte la cabeza. Entonces, allí el Señor está haciendo una promesa y es el origen de un pacto que se irá materializando con los grandes patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con el pueblo de Israel. Ahora, mira las palabras que el Señor le dice al pueblo de Israel cuando establece un pacto con Israel. ¿Cuál es la razón de ese pacto? ¿Por qué Israel y no otro pueblo?
porque habían muchos pueblos sobre la tierra en el tiempo de Moisés. ¿Por qué tiene que ser Israel? Aparte de que es el pueblo que desciende de Abraham. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuántos pueblos habría en aquel tiempo? Bueno, pueblos contemporáneos, los egipcios, por ejemplo. Ya en la zona de Mesopotamia estaban pueblos que habían desarrollado culturas poderosas, organizaciones políticas de renombre que hasta ahora se estudian, ¿no? Como los sumerios, los acadios. Eh, en otros lugares se estaban desarrollando culturas, las culturas orientales. ¿Por qué Dios elige a Israel? Miren ustedes a partir del versículo 7 de este capítulo. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Entonces le está diciendo, Dios no los ha querido a ustedes porque eran más que todos los pueblos. O sea, no es que los israelitas sean más inteligentes. No, no, no eran los más inteligentes. No porque los israelitas sean los más fuertes. Definitivamente no eran los más fuertes, estaban esclavizados. No es porque ellos tenían grandes realizaciones tecnológicas. No, era un pueblo esclavizado que andaba prácticamente después en el desierto como si fuesen nómades. Entonces, no había razones. ¿Por qué no podría decir, desde el punto de vista del ser humano, nosotros ahora incluso admiramos los pueblos del pasado por sus realizaciones tecnológicas, por su capacidad de poder conquistar a otros pueblos, pueblos fuertes, pueblos poderosos que dominaron grandes extensiones territoriales y durante mucho tiempo, pero Israel no es nada de eso. ¿Sí? Entonces el Señor les dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si ahora, mi querido hermano, nosotros estudiamos la historia del pueblo judío, no es porque haya sido una gran organización política, o tuviese ejércitos que conquistasen el mundo como los romanos, o que tuviesen filosofía y ciencia como los griegos, o que tuviesen sabiduría en las matemáticas como los egipcios, o como los sumerios, la escritura. No, 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 no. Estudiamos porque Dios lo eligió para ser su pueblo. Y Dios depositó en este pueblo su revelación. Y por eso estudiamos la historia del pueblo de Israel. Esa es la razón por qué Dios lo escogió. Y ahora el Señor dice, pero yo te escogí porque eras el más insignificante. ¿Ah? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mira, qué precioso. Aquí podemos ver uno de los versículos pactuales, por así decir, porque aquí el Señor está expresando una declaración de amor. Le dice, tú serás mi pueblo especial, Israel. Ustedes, pueblo de Israel, ustedes, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, a esos no los escojo, los voy a escoger a ustedes. Israel podría decir, caramba, claro, pues no. Sin duda somos algo especial, sin duda tenemos algo que sobrepasa a otros pueblos. ¿No? Somos inteligentes, somos fuertes. Podría pensar de esa manera, ¿no? Y el Señor inmediatamente les dice, ¿no? Miren, no los he escogido porque sean el más fuerte, el más inteligente. Los he escogido porque eran los últimos. Los escogí porque estaban pisoteados, estaban humillados. Los escogí porque eran el más insignificante de todos los pueblos. Para que mi gracia los haga fuertes, para que sean fuertes no por su propio ejército, por su propia fortaleza, por su propia inteligencia, para que sean fuertes por mi gracia. Y entonces ahora el Señor declara qué es lo que Israel tiene que hacer.
Le dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Sabe que Dios es fiel. Él va a cumplir, que te ha escogido de pura gracia. Ahora guarda el pacto y la misericordia. ¿Mm? Y guarda los mandamientos hasta 1000 generaciones. Esa es la parte del pacto, ¿no? El pueblo tenía que responder frente al gran amor de Dios, que es un amor de pura gracia. No hay nada que haga al pueblo de Israel merecedor, superior a los demás pueblos. Simplemente que Dios lo amó. Y entonces el pueblo tiene que responder frente a ese amor. Y el Señor le dice, mira, aquí está, para que también guardes mis mandamientos, para que también me ames a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Mm? Así que responde con amor. Amor con amor se paga, dice una frase, ¿no? Y esto es lo que la palabra de Dios dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Hay una demostración tremenda del amor en Jesucristo mismo. Entonces, mi querido hermano, esa es la razón del pacto. Hay un compromiso de Dios, una invitación a la que responde Israel. Israel dice, sí, vamos a obedecer, ¿no? Pero a lo largo de la historia, tristemente, hubo más episodios de rebelión que de obediencia a Dios. El amor inquebrantable de Dios es la base de todas las relaciones amorosas. Es un amor que nosotros nunca podríamos igualar. Dios no solo nos concedió por iniciativa propia la existencia, sino que también en Cristo se entregó voluntariamente por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Sin duda, la mayor expresión del amor de Dios se reveló cuando el Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la cruz siempre retornamos. Esto es el cristocentrismo, cómo la cruz está en el centro del mensaje cristiano, en el centro de la revelación bíblica. Es Jesucristo. Todos los caminos nos llevan a Jesús en la Escritura. Entonces, esa es la base del amor verdadero, el amor que viene de Dios. Así, mi querido hermano, si tú amas a tu familia, en tu corazón tienes ese amor, es porque tienes la imagen de Dios y Dios colocó una impronta en tu ser. La capacidad de amar y de ser amado corresponde a un hijo de Dios, a un ser humano creado por Dios. Y entonces amas a tus hijos, amas a tu esposa, amas a tus amigos, amas a tu familia, ¿no? Y qué bonito. Y además no solamente amas, sino que eres amado y que necesitas de ese amor para poder sentir la plenitud de la vida. Y eso es parte de la naturaleza humana. Pero dice aquí esta declaración de la lección: el amor inquebrantable de Dios es la base de todas las relaciones amorosas. El amor de Dios es la base para nuestra capacidad de amar. Por lo tanto, si no puedes amar, si no puedes expresar un amor verdadero, si no puedes expresar verdadero amor a tu cónyuge, a tus hijos, entonces, mi querido hermano, corre hacia la fuente del amor verdadero. Serás lleno del amor de Dios y tendrás la capacidad de amar. Y Él colocará un corazón en tu vida, en tu ser, capaz de amar, y podrás amar libremente, dejando de lado esos traumas, esos resentimientos que te impiden amar, porque la base del verdadero amor en las relaciones humanas es el amor de Dios. Oh, mis queridos hermanos, a la siguiente parte, una relación condicional. Bueno, si se habla de pacto, es porque se establecen condiciones, ¿no?, en ese pacto. Vamos a ver algunas declaraciones de la Biblia. Mira, en Oseas capítulo 9, versículo 15, dice lo siguiente: toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Qué tremenda esta declaración, fuerte. El Señor les está diciendo, mira, ya no los voy a amar más. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, antes de explicar esto, vamos a leer otros textos de la Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí, aquí se habla acerca de la bondad y de la severidad de Dios. Dos conceptos que aparentemente son antagónicos, ¿no? Concepto de bondad, concepto de severidad. Si tú eres un hijo, ¿cómo quieres que tu padre te trate? ¿Con bondad o con severidad? Yo digo, bueno, con bondad, con bondad. Yo quiero que mi papá me trate con bondad, claro, ¿no? O con severidad. La idea de la severidad parece estar reñida con la idea de la bondad. Sin embargo, mira, aquí se dice lo siguiente, la bondad es para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hay un límite, no para el amor de Dios, sino hay un límite para la acción humana dentro de recibir esos beneficios del amor. Bueno, el amor de Dios es como una lluvia que cae para todos, para buenos y para malos, para hombres y para mujeres, para ricos y para pobres, para todos los seres humanos, ¿no? Pero si tú voluntariamente te fabricas tu paraguas y entonces colocas tu paraguas y la lluvia no te llega, la lluvia del amor no te llega, no le eches la culpa a Dios que el amor de Dios no te está llegando, no te está transformando, que no estás experimentando los beneficios del amor de Dios. Tú mismo con tu paraguas estás impidiendo que el amor de Dios pueda ofrecer sus beneficios para ti. Cuando Dios está diciendo aquí que si permaneces en la bondad, lo que está diciendo es no coloques un paraguas para mi amor. Cuando el Señor dice no los amaré más en el libro de Oseas, no está diciendo que se acabó su capacidad de amar. Está diciendo que tú mismo te estás colocando fuera del alcance de ese amor de manera voluntaria. El Señor te busca y una y otra vez. El Señor te busca una y otra vez. Y mi querido hermano, nosotros muchas veces le damos la espalda a Dios. Y créeme, dándole la espalda a Dios, jamás podremos vencer el pecado. Dándole la espalda a Dios, jamás podremos ser felices. Hemos nacido de las manos de Dios. Nuestro corazón no estará completo sino hasta que retornemos a las manos de Dios. El amor de Dios completa nuestro ser. Entonces, cuando tú vives alejado de Dios, te colocas tu paraguas y no recibes porque no quieres el amor de Dios, entonces tampoco recibes los beneficios del amor de Dios. ¿Ah? Oseas capítulo 14, versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, los amaré porque es mi decisión amarlos. No merecen ese amor, no hicieron nada bueno como para que yo los ame, pero yo decido amarlos. Esa es la bendición que la palabra de Dios nos presenta. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mira, aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Tener los mandamientos es comprenderlos, es leerlos en la Biblia, es conocerlos, ¿no? Si uno conoce los mandamientos, entonces esa es apenas la primera parte, porque dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Millones de personas conocen los mandamientos, los pueden repetir de memoria, pero ¿cuántos los guardan? Yo te pregunto a ti, ¿conoces los mandamientos? Me vas a decir, claro, pastor, conozco los mandamientos. El primero, no tendrás dioses ajenos. El segundo, no te harás imagen. El tercero, y puedes repetir los mandamientos, pero no solamente es conocer. Ahí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Me pregunto, ¿guardas los mandamientos de Dios? Desde lo profundo de tu corazón, respóndeme, mi hermano, ¿guarda los mandamientos de Dios? ¿No has colocado dentro de tu corazón una cosa ajena a los mandamientos? Por ejemplo, habita en tu corazón el orgullo, habita el egoísmo, habita la desconsideración frente al prójimo, el odio, el resentimiento, y no puedes perdonar al vecino, y no puedes perdonar
y vives allí, bueno, cuando eso está sucediendo, es que realmente solo tienes los mandamientos, pero no los estás guardando. Porque todos los mandamientos se resumen en dos grandes frases: amor a Dios y amor al prójimo. Así es, se resume. Si amas a Dios, tienes que expresarlo cumpliendo los cuatro primeros mandamientos. Y si amas a tu prójimo, lo tienes que expresar guardando los seis últimos mandamientos, que son los mandamientos para el prójimo. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Te invito, mi querido hermano, para que ames a Jesús, para que ames, pero de verdad, no solamente de palabras, de verdad, guardando sus mandamientos, guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, repite también el Señor Jesucristo. Estos y otros textos enseñan que el hecho de disfrutar de los beneficios de una relación salvífica con Dios depende de que aceptemos su amor, lo que también implica estar dispuestos a compartir ese amor con los demás. El amor de Dios, esa es la relación salvífica, de amar a Dios y expresarlo de manera práctica en obediencia a Dios. ¿Mm? Por favor, no me digas que amas a Dios y estás odiando a tu hermano. ¿Mm? Por favor, no me digas que amas a Dios y estás atentando contra la vida de tu hermano, lo estás insultando a tu prójimo, al miembro de iglesia, o no te quieres juntar con esta persona, con esta otra, porque hay un resentimiento. Mm. Bueno, este amar no significa que tienes que mantener un abrazo, una, una relación así de amor como con tu familia, no. Significa que a cada persona tienes que verla como Jesús la ve, como digna del amor de Dios, como ciudadana del reino de los cielos, como digna de la misericordia de Dios, la tienes que ver así. ¿Mm? Esa mirada de Jesús hacia los seres humanos es la mirada que tú tienes que tener también a los seres humanos. No importa la raza, no importa la clase social, no importa la nacionalidad, no. De la misma manera como Jesús veía a los seres humanos, nosotros somos llamados a ver también, amar como Jesús amó, hablar como Jesús habló. ¿Recuerdas aquella preciosa música que se cantaba hace algunos años en la iglesia? ¿Ah? Esa preciosa música tenía un punto central verdadero, ¿no? El cristianismo significa amar como Jesús amó. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte, la misericordia perdida. ¿De qué nos habla esta parte de la misericordia? Veamos en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hemos visto que el amor se traduce en guardar los mandamientos. ¿No es verdad? Yo no puedo decir que amo si no guardo los mandamientos, porque dice el que tiene los mandamientos y los guarda, porque dice también, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que el verdadero amor se traduce en formas prácticas. El verdadero amor de Dios hace que seas un buen padre. El verdadero amor de Dios hace que seas un buen hijo, hace que seas un buen esposo. El verdadero amor de Dios hace que seas un buen ciudadano. El verdadero amor de Dios hace que seas un buen comerciante, un buen profesional, un buen estudiante. Es decir, el verdadero amor de Dios es el motor para el perfeccionamiento personal, para ser mejores cada vez, porque eso se traduce en un amor hacia todas las personas, esa disposición de verlas como Jesús las veía. Y aquí dice el apóstol Juan, inspirado por Dios, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Mm? No puedes decir que amas a Dios sin que se manifieste ese amor con el amor a tu prójimo. Mira, Juan capítulo 4, 17 al 19. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor
lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor es un amor de respuesta. Es tan grande ese amor de Dios. ¿Cómo respondemos frente a tan grande amor? Si, vamos a decir así, si la Biblia revelase a Dios como las religiones animistas, ¿no? Las religiones primitivas de los pueblos que no están civilizados, por así decirlo. ¿Mm? Es decir, el rayo es Dios, el río es Dios. Si cae el rayo es que Dios está enojado conmigo. Si no cae la lluvia es porque Dios está enojado conmigo. Ese tipo de ideas, ¿no? De las culturas animistas o del panteísmo incluso, ¿no? Bueno, si Dios fuese así, si Dios fuese de esa manera, entonces nosotros estaríamos cultivando, si creyésemos ese Dios, en ese Dios vengativo, en ese Dios rencoroso, entonces nosotros tendríamos que ser vengativos y tendríamos que ser rencorosos. Y entonces el ser humano cultivaría una sociedad autodestructiva, que es la sociedad humana que no cree en Dios, pues, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos guerras? ¿Por qué tenemos enfrentamientos? ¿Por qué tenemos violencia? ¿Por qué la persona se aleja de Dios? Entonces, cuando esos conceptos de Dios no son llevados a la práctica y no llevo a tener el amor de Dios en mi corazón, la sociedad tiende a ser autodestructiva, tiende a disolverse, tiende a ser cada vez peor. ¿Mm? Pero cuando cada cristiano empieza a vivir de acuerdo al amor de Dios, empieza cambiando tu entorno. Por favor, no creas que el país va a cambiar primero que tú. No creas que primero va a cambiar toda la sociedad y después tú. No, empieza tú cambiando, amando a tu familia, respetando a tu familia, respetando a tu cónyuge, respetando a tus hijos, amándolos de verdad, cumpliendo con tus funciones de padre, de madre y entregando a la sociedad hijos que conozcan el amor de Dios, que vean en sus padres el amor de Dios. Mi querido hermano, la sociedad del futuro, la sociedad que vamos a dejar a nuestros hijos, en gran medida depende de los hijos que nosotros dejaremos a esta sociedad. Y los hijos que dejaremos en esta sociedad, en gran medida depende del amor que nosotros le daremos a estos hijos. Así que ahí está el verdadero cambio que el cristianismo propone, un cambio real. ¿Mm? Ahora, mira, Mateo capítulo 18, versículos 23 y 24 me habla acerca de la parábola de los dos deudores. Aquí se habla de un deudor que debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Se ha hecho el cálculo acerca de cuánto tiempo se necesitaba para pagar 10.000 talentos. Mi querido hermano, ni siquiera 10 vidas le alcanzaría a este hombre que debía 10.000 talentos. Es decir, era una deuda impagable. Era una deuda impagable, como si una familia tuviese que pagar la deuda externa del país, por ejemplo, ¿no? Si una sola familia tuviese que pagar la deuda externa del país, sería una deuda impagable. Pero bueno, aquí se habla de una deuda enorme, debía 10.000 talentos. Y este hombre le dice, espérame que yo te voy a pagar todo. Pero el rey que representa a Dios le perdona la deuda impagable. Una deuda que jamás, trabajando de día y de noche, años y años, toda su vida, jamás podría pagarla. Este hombre recibe un perdón de una deuda que él jamás podría pagar. Él tendría que vivir feliz, él tendría que vivir agradecido toda la vida, él tendría que servir al rey y decirle, te serviré siempre, rey, por lo grande que has sido conmigo. Pero este no cree no conoce verdaderamente al rey, ¿no? Este hombre piensa que en algún momento va a tener que pagarle todo al rey. No me ha perdonado, seguro en algún momento va a tener que cobrar. Así que cuando encuentra a alguien que le debe, lo primero que hace es cobrar, ¿no? Y este hombre que había sido perdonado por una deuda de 10.000 talentos, no le perdona una deuda mucho más pequeña a su hermano. Déjame un tiempo y te lo voy a pagar todo, le dijo, las mismas palabras que le dijo al rey. Mi querido hermano, si nosotros hemos recibido el perdón de una deuda tan grande en la cruz del Calvario, ¿cómo no vamos a amar y perdonar a nuestro hermano?
¿Cómo no vamos a amar a nuestro prójimo? ¿Cómo no vamos a tener una mirada de misericordia para con nuestro prójimo? ¿Cómo vamos a poder decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano? Oh, necesitamos, querido hermano, recibir la gracia de Dios y el amor de Dios en nuestro corazón y vivirlo para vivir conforme a los principios de la ética cristiana, del amor cristiano. ¿Mm? Aunque la compasión y la misericordia de Dios nunca se agotan, uno puede finalmente rechazar o incluso renunciar a los beneficios de la compasión y la misericordia divina. Es decir, el ser humano en este momento coloca el límite para los beneficios de la compasión y la misericordia divina. No para la compasión y la misericordia divina, esa es ilimitada. El amor de Dios es ilimitado. Ese amor de Dios nunca cambia, es eterno, es profundo, nunca cambia. Pero sí lo que cambia en nuestra vida son los beneficios del amor, de la compasión y la misericordia. Eso sí, a eso sí hay límite. Porque si tú te pones un paraguas, no recibes los beneficios del agua. Y si tú te colocas un paraguas espiritual, no recibes los beneficios del amor de Dios porque voluntariamente te has negado a recibir el amor de Dios. Pues no recibes los beneficios del amor de Dios. Quieres vivir a oscuras voluntariamente. Hay una luz grandiosa, pero cierras los ojos. Ni la luz más grandiosa que tú puedas imaginar va a darte algún beneficio si tú voluntariamente cierras los ojos. Eso es lo que sucede con el amor de Dios. Su amor está siempre presente, pero los beneficios de su amor solamente están para aquellos que lo reciben. Y el Señor te invita para siempre a recibir el amor de Dios. ¿Has recibido gratis? Da gratis, dice la lección aquí. Pues vamos a ver algunos versículos aquí en esta lección. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor demostrado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Otra vez Juan, cada uno de los discípulos sorprendiéndose acerca del tamaño del amor de Dios. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Invitación para amar. Primera Juan 3:16. Cuando se habla acerca del amor de Dios, también, ¿no? Ahí podemos mencionar este versículo. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así que aquí tenemos, mi querido hermano, ¿no? El amor que recibimos de Dios no puede quedarse dentro de ti, tiene que manifestarse para aquellas personas que te rodean. Si amar a Dios implica amar a los demás, debemos compartir con urgencia el mensaje del amor de Dios, tanto de palabra como por obra. Y ahí ya se habla acerca del evangelismo. El evangelismo significa compartir el amor de Dios en palabra y en obra. Entonces, aquel que ama a Dios tiene que ser evangelista. Tiene que ser porque proclama el amor de Dios con sus palabras. Deberíamos ayudar a las personas en su vida cotidiana aquí y ahora. Tratar de ser un instrumento del amor de Dios y dirigir la atención de los demás hacia aquel que les ofrece la vida eterna en un cielo y una tierra nuevas. Una nueva creación de este mundo que está estropeado y devastado por el pecado y la muerte. Los frutos lúgubres de rechazar el amor de Dios. Hay frutos terribles por rechazar el amor de Dios. Pero el Señor nos llama para extender su amor al mundo, proclamándolo con palabras y con hechos. Eso es evangelismo. Y necesitamos compromiso misionero para extender el reino de Dios en esta tierra. Vamos, mis hermanos, a la parte de aplica. Y aquí tenemos esta pregunta. ¿De qué manera influye el hecho de conocer esto en tu relación con Dios? ¿Cómo influye en tu forma de ver las dificultades con los demás? Si entendemos que el amor de Dios es incondicional para con nosotros, que somos amados no por lo que somos, no porque seamos buenos, sino por lo que podemos llegar a ser en las manos de Dios, entonces tenemos que ponernos en las manos de Dios. El amor de Cristo es inconmensurable. Y el Señor te invita para que puedas disfrutar cada día los beneficios de ese amor. Vamos, mis hermanos, para la parte del creer. Y allí tenemos las preguntas claves de la lección de escuela sabática, amor pactual.
Así que te invito para que puedas eh, entrar, responder 5 preguntas claves o también usarlas en tu escuela sabática, si eres maestro o si eres director de jóvenes, colócala en la pantalla de tu iglesia para que puedan participar y tu escuela sabática sea más dinámica y haya más participación. Bueno, mis hermanos, aquí están las personas que han llegado hacia el final. Son los finalistas de la lección pasada, del Kahoot pasado. Katy, Tataje, Norma, Alicia, Catherine y Sofía, ¿no? Parece que las mujeres han sido aquí, han arrasado, no es un matriarcado, es esto, han arrasado con los 5 primeros puestos. Así que felicitaciones a las personas que participaron. Les invito, mis hermanos, a en este canal participar también de los seminarios para líderes de grupos pequeños, de temas proféticos, temas doctrinales, temas de actualidad. También hay temas sobre ideología de género que usted puede ver en este canal también. Así que lo invito para que pueda visualizar estos temas, para que pueda compartirlos con sus amigos, para que sea de beneficio para muchas más personas, ¿no? Y de esta manera también envío mi saludo a mis hermanos de YouTube, de Facebook, que nos escriben de diferentes partes del mundo, algunos hasta de lugares tan lejanos como Japón, como Europa, ¿no? Así que sentimos contentos que estos videos alcancen a otras personas. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos estudiado tu palabra. Ayúdanos a amar como Jesús amó, a responder a ese amor con obediencia a tus santos mandamientos. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido hermano, ¿qué tal si para finalizar colocas ahí algún pensamiento final? Por ejemplo, si estamos hablando acerca del amor pactual, el pensamiento podría ser: yo quiero responder con amor al amor de Jesús. O podrías decir: yo le amo a Jesús porque Él me amó primero. O podrías decir: yo amo a Jesús y le pido que me ayude a guardar sus mandamientos. O alguna declaración de amor para el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Un gran abrazo.